Hola niños y niñas, espero que todos estén muy bien. La clase de hoy, Transformaciones en Europa durante el siglo XII. Historia, Geografía y Ciencias Sociales, séptimo año básico. Su profesora que les habla, Roxana Cruz Cruz. Recomendaciones para el trabajo: buscar un lugar cómodo y tranquilo, evitar distracciones y tener a mano sus materiales. El objetivo de la clase: analizar los cambios que se producen en Europa a partir del siglo XII. Entonces, vamos a recordar lo que estudiamos en la clase anterior sobre la Edad Media, que se divide en tres etapas. La primera, temprana Edad Media, que abarca los siglos del 5 al 8. ¿Qué sucede acá? Se fragmenta el mundo antiguo. Están los reinos germánicos, el imperio bizantino y el imperio islámico. Luego viene la Alta Edad Media, desde el siglo IX al siglo XII. Acá aparece el sistema político, económico, social denominado feudalismo y una fase de crecimiento. Uno de los cambios producidos es una fase de crecimiento. Y la tercera etapa es la Baja Edad Media, desde el siglo XIII al siglo XV, y donde se sufre una crisis. Entre los siglos VI y VIII se registró una división en el espacio en torno al mar Mediterráneo, determinado por el surgimiento de nuevos centros de poder y de áreas de influencia en torno a ellos: la Europa cristiana occidental, el imperio bizantino y el mundo musulmán. La Europa cristiana occidental se expandió por toda Europa el cristianismo, conquistando a los pueblos bárbaros por medio de la evangelización. El cristianismo basado en la fe católica. El imperio bizantino estaba constituido por todos los territorios orientales que pertenecían al imperio romano. Fue oficialmente creado en el año 395, cuando se separan definitivamente los territorios occidentales y orientales. Su auge y caída marcan el inicio y el fin de la era medieval. Mundo musulmán. El mundo musulmán tuvo su apogeo entre el siglo VIII y el siglo XIV, hablándose de este periodo como la edad de oro de la ciencia árabe. La península ibérica, un espacio de coexistencia cultural. La expansión de los árabes musulmanes llevó a que en el año 711 conquistaran casi la totalidad de la península ibérica, dando inicio a un dominio de casi 800 años. Este encuentro entre estas civilizaciones generó un contacto cultural, un intercambio cultural, distintas formas de entender un mismo mundo. A pesar de que los conflictos ocasionados por sus diferencias, existió un periodo de paz de casi 8 siglos entre ellos. La gente cambiaba de religión sin que ella le hiciera merecedor de un castigo. Fue algo ocurrente durante siglos, hasta que llegó la Santa Inquisición en el siglo XV, defensora de la fe católica, y aquellas nuevas conversiones acabaron siendo un drama, ¿ya? La Santa Inquisición era tipo una norma o una ley contra la hechicería, y todo lo que no era católico para la iglesia en aquella época era hechicería. Los musulmanes y los cristianos lucharon entre ellos, pero en otras ocasiones lucharon como aliados en el mismo bando, según fueran los intereses de cada momento. Será una convivencia cambiante entre periodos de guerra y periodos de paz, entre momentos de intercambio cultural y etapas de hostilidad que dificultarán el contacto. Las civilizaciones allí conformadas mantuvieron complejas relaciones, momentos de paz y momentos de complejas relaciones, momentos de intenso conflicto y otros de un encuentro profundo y cultural. A partir del siglo XI, la cristiandad comenzó un proceso de expansión, incorporando comunidades y pueblos a la fe católica del norte, este y suroeste del continente. Fue en este contexto que se emprendieron las cruzadas, que eran una serie de campañas militares que tuvieron como principal objetivo recuperar Tierra Santa, actualmente Palestina,
recuperarla para la cristiandad. Vemos una imagen de las cruzadas. Aunque las motivaciones originales de las cruzadas fueron esencialmente religiosas, pronto se sumaron los deseos de conquista y enriquecimiento de numerosos señores y el interés por establecer nuevas rutas comerciales entre Occidente y Oriente. ¿Ya? En el nombre de la fe católica, en el nombre de la fe, en el nombre de Dios, hubo muchísimos asesinatos en esta época medieval. Llegamos al tema de transformaciones en Europa durante los últimos siglos medievales. Los últimos siglos medievales de Europa Occidental fueron testigos de cambios en ámbitos tan variados como la agricultura, la demografía, la cultura, las artes, el comercio, la política y la vida urbana y rural. A lo largo y ancho de Europa, los mercados se multiplicaron y los puertos se volvieron más activos. Se intensificó el intercambio comercial con árabes, bizantinos y rusos, entre otros pueblos, y surgieron nuevas actividades económicas y oficios. Las nuevas dinámicas y actividades que se desarrollaron estimularon el surgimiento de nuevas estructuras y grupos sociales. Los oficios se organizaron mediante gremios y apareció un nuevo grupo social, la burguesía. En paralelo a la expansión de Europa Occidental, acontecieron una serie de cambios culturales en áreas como la educación, las ciencias y las artes medievales. Desarrollo agrícola y crecimiento comercial. Las condiciones de vida en Europa hacia el año 1000 eran muy precarias y duras. La esperanza de vida era baja y las tasas de mortalidad muy elevadas. Pero desde mediados del siglo XI, la población europea comenzó a aumentar progresivamente. Este crecimiento demográfico estuvo directamente relacionado con el buen rendimiento agrícola y ganadero, lo que fue consecuencia de una serie de innovaciones técnicas. Dentro de estas innovaciones técnicas se encontraba el sistema de rotación trienal. Este sistema implicaba dividir las tierras en 3 partes y cultivar solo 2, mientras una tercera quedaba en descanso. Esto permitió aumentar la superficie cultivada y por ende la producción. El arado de vertedera permitía hacer surcos más profundos y revolver de mejor forma la tierra, dejando la capa inferior de esta más rica en nutrientes en la superficie. Caballo. El buey fue paulatinamente reemplazado por el caballo en las faenas agrícolas. La mayor velocidad y capacidad de arrastre permitió a las tierras arar las tierras maduras, aumentando así la disponibilidad de superficies cultivables. Instrumentos de hierro. Se generalizó el uso de herramientas de este material, las que eran más eficientes y duraderas. Los molinos. Se masificó el uso de los molinos hidráulicos de viento, lo que propició la sustitución del trabajo humano en la molienda del grano, para ser destinado a otras actividades. Entonces, se observa una revolución agrícola, lo que permite un incremento en la producción, disminuyendo la mortalidad por el trabajo forzado o duro, y lo que conlleva finalmente a un crecimiento demográfico. El aumento demográfico, junto a las innovaciones técnicas, estimularon la búsqueda de nuevos lugares para habitar y cultivar, lo que generó una migración desde la ciudad a lugares deshabitados como los campos, los cerros, los bosques, pantanos, etc. Desarrollo urbano. Entre los siglos XII y XIII, antiguos centros urbanos cobraron nueva vitalidad. A su vez, nacieron nuevas ciudades a partir de emplazamientos de castillos y monasterios, pero especialmente en lugares relacionados con la actividad comercial y la producción artesanal. Estaban organizadas en torno a municipios o ayuntamientos y crecieron y se consolidaron gracias a las variadas actividades comerciales desarrolladas en su interior. Ahí podemos ver una imagen de la ciudad o del desarrollo urbano. Estas nuevas dinámicas y actividades que se desarrollaron en su interior estimularon el surgimiento de nuevas estructuras y grupos sociales.
Los oficios se organizaron mediante gremios y apareció un nuevo grupo social, la burguesía, integrado fundamentalmente por comerciantes, banqueros y dueños de talleres artesanales. Pronto se convirtieron en el sector más rico de cada ciudad y fue progresivamente obteniendo el control de los gobiernos municipales. Burgos, asentamiento urbano que empieza a surgir a fines de la Edad Media en Europa. Sus habitantes son los burgueses. Los municipios, que correspondían a entidades autónomas con atribuciones para la gestión local de aspectos como la resolución de conflictos entre vecinos y la administración de recursos públicos, ¿verdad? Similares a algunas tareas o responsabilidades de lo que tienen los municipios actuales, que es la administración de los recursos públicos, a diferencia que son entidades estatales y que están organizadas para poder acudir a las problemáticas sociales de la población donde estén insertas. Gremios, agrupaciones de dueños de talleres artesanales que se reunían por oficio con la finalidad de regular el aprendizaje del oficio y proteger sus intereses económicos, similar a los gremios que existen hoy, ¿cierto? Están gremios de salud, gremios de profesores, gremios de asistentes, trabajadores públicos, etc. Expansión comercial. Además del comercio local que se desarrollaba en los mercados urbanos, a partir del siglo XII se desarrolló un activo comercio regional que comprendía amplias regiones de Europa y un comercio internacional que se expandía más allá de las fronteras de Europa. Los centros o polos comerciales en torno a los cuales se estructuraron dichos comercios fueron principalmente dos: la Liga Hanseática, que agrupaba a los comerciantes de las principales ciudades del norte de Europa, y las ciudades portuarias italianas, como Génova y Venecia, que controlaban el comercio del mar Mediterráneo y la ruta del comercio con Oriente. Durante esta misma época se desarrollaron grandes ferias regionales en las que las distintas regiones de Europa se congregan a intercambiar sus productos particulares. Con este explosivo aumento del comercio se reactivó la circulación de monedas y se desarrollaron nuevas modalidades para el intercambio comercial. Se empezaron a emplear los préstamos, a aplicar intereses a los pagos y a utilizar las primeras letras de cambio, elementos que dieron origen a la banca. Desarrollo cultural. En paralelo a los procesos que dieron lugar a la expansión de la Europa occidental, acontecieron un conjunto de cambios culturales en áreas como la educación, las ciencias y las artes medievales, entre las que destacaron especialmente el desarrollo de las universidades y el arte gótico en torno a las catedrales. Las universidades, edificaciones que se distinguieron por la utilización del arco ojival o apuntado, los pilares altos y gruesos, las amplias bóvedas y vidrieras que iluminaban los altos espacios longitudinales. Fueron, ante todo, edificios luminosos que transmitían una idea optimista de la vida y la grandeza de lo divino. Las universidades comienzan a aparecer en Europa a partir del siglo XI, vinculadas a las escuelas que existieron en los monasterios durante la Alta Edad Media. Allí, las antiguas comunidades de maestros y estudiantes se organizaron como gremios, conquistando pronto su autonomía. El rol de estas instituciones en la recuperación y el estudio de los acontecimientos de la antigüedad y su posterior difusión fue fundamental. Crisis del siglo XIV y XV. Fue a fines del siglo XIII que el sostenido crecimiento y desarrollo europeo fue interrumpido por una profunda crisis que se caracterizó por enfrentamientos políticos, pugnas religiosas, problemas económicos y verdaderas catástrofes que desembocaron en una drástica disminución de la población. Estuvo el quiebre demográfico. Entre el siglo XI y el siglo XIV, la población europea se había casi triplicado. Sin embargo, durante el siglo XIV se experimentó una crisis agraria que provocó hambruna y muerte. Fue en este contexto que se desató la peste negra en el año 1347, la que en poco más de un año causó la muerte de unos 25 millones de personas, el equivalente a un tercio de la población europea.
Caída del sistema financiero. La crisis agraria, las hambrunas, las epidemias y las guerras impactaron de forma significativa en los mercados, los que ya tenían enormes dificultades, especialmente los vinculados al comercio a larga distancia. La retirada de las fuerzas cruzadas de Tierra Santa en el año 1291 había implicado la pérdida del control de mercados y puertos esenciales en el comercio entre Oriente y Occidente. Conflictos políticos y religiosos. Durante las primeras décadas del siglo XV tuvo lugar una serie de conflictos, guerras civiles e internacionales que ocasionaron, además del costo humano, la destrucción de muchos campos de cultivos y la interrupción del comercio en las áreas implicadas. Otro de los conflictos de la época dividió a la cristiandad occidental, dejando en evidencia la pérdida de poder de la Iglesia sobre los monarcas europeos, la llamada Cisma de Avignon, ¿ya? Que divide a la Iglesia católica de la Iglesia ortodoxa. Crisis de las mentalidades. Tras la catástrofe que significó la peste negra, la población europea quedó inmersa en una crisis moral. Los efectos psicológicos implicaron un trauma. La gente perdió la fe en sus capacidades y en los valores cristianos que habían estado tan presentes en la vida cotidiana durante los siglos anteriores. Bueno, niños, después de haber conocido un poquito más sobre la Edad Media y las transformaciones ocurridas durante el siglo XII, transformaciones que fueron positivas y que luego en el siglo XIV y XV lamentablemente nuevamente afecta a la población, causando una disminución demográfica, te invito a que realices tu guía de actividades y que luego de finalizada la envíes al correo institucional. Si no sabes cómo enviar el documento a través del correo, solicita ayuda a alguien en tu hogar. Cualquier duda que tengas, puedes comunicarte con tu profesor a través del mail antes mencionado, ¿ya? Que es roxanacruz@colegiolicanray.cl. Trabaja con calma y tranquilidad. Descansa cuando sea necesario. Y recuerda que los cambios producen nuevas historias. Saludos y a cuidarse.